Increíble, no hay un archivo, no hemos encontrado comunicaciones de 1905 y 1906, porque al parecer Madero se involucró mucho en la política local, tanto en San Pedro para unas elecciones del 5 y a nivel estatal en 1906, no como candidato, sino como activista. Pues les va muy mal porque la imposición pues venía del centro, y ahí es como su primer contacto en términos electorales. Por eso yo creo, y eso es la explicación que yo le daría, no encontramos comunicaciones del 5 y del 6. Pero en el 7, ya que pasa toda esta efervescencia política, se ve que Madero va a un siguiente nivel. Ya no es la parte ética, esa al parecer ya estaba muy consolidado Madero, ya estaba casado, ya tenía aquí sus haciendas, ya había estudiado homeopatía, curaba a sus hombres, a la gente que la seguía, trataba muy bien a la gente de las haciendas de la familia Madero. O sea, realmente había habido un cambio importante, era muy altruista. Por ejemplo, la gran mujer Soledad González, Cholita, la niña que adoptó aquí, que luego fue la que transcribió a máquina la sucesión presidencial y que terminó siendo secretaria particular de Venustiano Carranza, y luego se casó con el doctor personal de Plutarco Elías Calles, Abraham Ayala González. Y ella había sido adoptada, recogida prácticamente por Sara y por Francisco aquí vivió, y así hacían mucha labor altruista, tanto Francisco como Sara aquí en San Pedro. Pero él seguía ya muy metido con el asunto del espiritismo, creía a pie juntillas en todo lo del espiritismo, y entonces en 1907 desaparece su guía espiritual Raúl, y Raúl le da paso a un nuevo guía espiritual, un guía que va a firmar todas las siguientes comunicaciones con el nombre de José, así simplemente dice José, le dictan y al final dice José. No podemos saber quién es José. Yo creo que quizá en una sesión espiritista lo podríamos saber, o quizá cuando desencarnemos, pero podría ser, siguiendo la línea de esta creencia, quizá pudo ser el bisabuelo de Francisco, José Francisco Madero, que hizo mucho en los años 30 por el federalismo y que defendió mucho el estado de Coahuila y Texas en esos años y quería más poder para el estado y demás. Y desgraciadamente murió en la epidemia de cólera morbus de 1833. Entonces, él que fue político, que luchó por las libertades, por los derechos y demás, pudo ser el guía espiritual de esta siguiente etapa de 1907 a 1908. Es solo una especulación. Aquí lo interesante es que ya no hay nada de no duermas la siesta, levántate temprano, no. Aquí le revelan una gran misión los espíritus. En 1907 los espíritus, o él, recoge una comunicación de los espíritus que le dice lo siguiente: estás en condiciones de dirigir a los demás, de impulsar a tus conciudadanos por determinada vía, cuyo fin verás con la clarividencia de los elegidos. Tú has sido elegido por tu Padre Celestial para cumplir una gran misión en la tierra. Ya no te perteneces a la patria, y deberás darle cuenta de tus actos. Maldito tú si por tu debilidad o por falta de coraje abandonas tus armas. Es lo que le dicen a partir de 1907 José. Y lo increíble es que estas comunicaciones del 7 y del 8 lo que hablan es, ya hablan de democracia, le dicen, tienes que estudiar historia de México, ponte a leer, le recomiendan que lea México a través de los siglos. Además le dicen, tienes que ser mucho más ordenado, compra libretas, ponles folio y escribe sobre ellas. Y así es increíble cuando nosotros recibimos los originales, que los vimos, eran, tal cual lo decían los espíritus, libretas perfectamente foliadas, en perfecto orden, como decía, él hablando de historia y demás. Se leyó en México a través de los siglos, empezó a leer la prensa como le decían los espíritus, y además los espíritus le recomiendan también que inicie a escribir su libro. No mencionan el título ni nada, pero dicen, tienes que escribir ese libro que tienes en mente. Y los espíritus encabezados por José le dicen, soldado de la libertad y el progreso, luchador infatigable por la causa de la libertad. Y en otra comunicación le dicen, es menester que sacrifiques todo lo material, lo terrenal,
y dediques tus esfuerzos a su realización. Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto, gracias a la iluminación espiritual, el precipicio hacia donde se precipita tu patria. Cobarde de ti si no la provienes. Has visto igualmente el camino que debe de seguir para salvarse. Desventurado de ti si por tu debilidad, tu flaqueza, tu falta de energía, no la guías valerosamente por este camino. Querido hermano, has dado un gran paso en la vida de tu evolución, de donde recibirás la fuerza necesaria para luchar y para vencer. Eso es lo que le dicen al final de este periodo. La última comunicación que encontramos hasta la fecha es de noviembre de 1908. Ya después de ahí no hemos encontrado absolutamente ninguna otra. Y yo creo que tiene que ver, bueno, los espiritistas que conocí de esta época que siguen la línea de Allan Kardec, dicen que ya había evolucionado tanto su espíritu que ya era como pues, un WhatsApp con los espíritus. Ya ni siquiera tenía que ponerse en trance, ya tenía una comunicación directa. Vayan ustedes a saber. Yo creo que más bien coincide la última vez en noviembre y en diciembre publica con pie de imprenta en San Pedro de las Colonias, diciembre de 1908, publica su libro La sucesión presidencial en 1910, y a partir de ahí pues ya no tiene tiempo para nada. Yo creo que por eso ya no hay comunicaciones espiritistas. Esto es Australia, o esto es lo que queda del rancho Australia, que fue particularmente especial para Francisco I. Madero. Hay varias comunicaciones entre 1907 y 1908, donde le dicen tienes que ir a Australia porque ahí la energía fluye muy bien. Y sí, yo tuve la oportunidad de acampar con don Manolín una noche en dos ocasiones distintas. Bueno, para empezar, se ve toda la bóveda celeste, se ve perfectamente la Vía Láctea. El silencio es abrumador por momentos, porque además me decía don Manolín que está relativamente cerca de la zona del silencio. Realmente es un lugar como para la meditación y la reflexión. Entonces se explica uno muy bien por qué a Madero le gustaba. Ahí escribió algunos capítulos de la sucesión presidencial también, por lo que sabemos que dicen los espíritus. Pero sobre todo, fíjense, ya como en el último momento, ya para iniciar la cruzada democrática, curiosamente se fue 40 días a Australia, a meditar, a reflexionar, a prepararse ya para lanzar el libro y empezar lo que era inicialmente una cruzada democrática, una cruzada simplemente de sufragio efectivo, no reelección. Y así son los restos de lo que hoy se encuentra. Esta foto ha de haber sido del 99 o del 2000, todavía era de camarita, que además yo venía con mi asistente y yo le tuve unas fotos increíblemente buenas. Ella me toma a mí fotos, aquí quiero la pared y aquí el paisaje. Terrible, las peores fotos que alguien me pudo haber tomado en la vida fueron de ella, pero fue una sensación increíble porque don Manolín sabía perfectamente el lugar. Ese día, además, nos fuimos en una camioneta sin aire acondicionado, sin nada. Llevábamos nada más la llanta de refacción, porque si ustedes conocen esa zona, las espinas, la vegetación es muy hostil. Nos costó trabajo pues, poner ahí una medio casa de campaña, más bien con piedras, porque pues, era difícil, pero valía la pena todo por estar en ese lugar. Y la casita era pequeña, tendría 4 o 5 pues, restos de habitaciones. Hay una que tiene una ventana que daba a todo el valle. Y entonces realmente la luz que tenía, escuchar el viento y de pronto no escuchar nada, era increíble. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de estar ahí, y estas son dos imágenes de Australia, de cómo está, al menos que sería al 2006. Yo no sé si hoy ya no quede absolutamente nada de eso, pero según tengo entendido todavía es propiedad de algún descendiente, no de Francisco I. Madero porque no tuvo hijos, como les dije, pero sí de la familia Madero.